Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Volter. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre una de esas novedades que nos ha sacado ahora Game Workshop, que no es otra cosa que un revival de una miniatura pasada, pero ahora viene potenciada, ¿no? Viene potenciada porque viene con sus séquitos, y hablamos concretamente de Huron Blackheart. Es un personaje muy guay, porque es una especie de Abaddon, pero venido a menos. Y claro, él manda sobre una región que también no es el Ojo del Terror, sino es el Torbellino. Y bueno, pues es un personaje a tener en cuenta. Creemos que Game Workshop quiere potenciarlo muchísimo. Y además está siguiendo la misma línea que con Titus, ¿no? Ellos sacan las miniaturas de esa campaña, en el caso de los Ultramarines, pues los 500 mundos, y ahora con Huron Blackheart, pues la campaña del Torbellino. Entonces, bueno, pues vamos a conocer su historia y vamos a darle mucha caña a este tío. Así que os recomendamos que os pongáis a pintar mientras escucháis este Coffee and Volter, porque va a ser bastante largo. Y bueno, pues poneos cómodos y cómodas, que comenzamos. Los Garras Astrales eran uno de los varios capítulos de los Marines Espaciales encargados de vigilar la región corrupta del espacio conocida como el Torbellino. Una herida abierta en la realidad de forma de grieta disforme, semipermanente, el Torbellino es un lugar donde los demonios caminan por los mundos ahogados en sus profundidades, donde los alienígenas se arremolinan como carroñeros y donde los parias de la humanidad se reúnen y se fortalecen. Los Garras Astrales custodiaron en otro tiempo el Torbellino, pero incluso mientras libraban su guerra contra la oscuridad, se encontraron formando parte de una hueste menguante. Los demás capítulos guardianes del Torbellino fueron enviados a combatir en otras guerras, y cada petición de ayuda fue respondida con silencio. Quizá el destino habría seguido un camino distinto si otro hubiera ocupado el trono de Badab, pero fue Luft Huron quien contempló cómo la malignidad del Torbellino crecía y solo su capítulo pagó el precio de sangre de esa vigilancia. ¿Cómo podía semejante padre de guerreros aceptar la lenta muerte de su capítulo? ¿Cómo podía aceptar el fracaso? Quizá por orgullo, quizá por desesperación, Huron quebrantó la férrea ley del imperio. Pero ¿cuál es su historia? Vamos a verlo poco a poco. El ascenso de Luft Huron. La mayoría de los registros imperiales relativos a los Garras Astrales fueron suprimidos o purgados tras el edicto de obliteración emitido por la Inquisición al concluir la guerra de Badab. Sin embargo, existen pruebas de que Luft Huron alcanzó notoriedad por primera vez dentro de su capítulo como novicio explorador durante las etapas finales de la Cruzada de Ribos. Demostró por primera vez su valor durante la campaña para conquistar el mundo exodita Alderi proscrito de Lilogir, donde resistió un asalto psíquico y mató a un brujo Asuryani con sus propias manos, salvando a su escuadra, que así se lo agradeció. Posteriormente, fue reasignado a la reserva como Marine Devastador, en su capítulo al convertirse en iniciado de pleno de los Garras Astrales. Pronto, demostró ser un líder nato y un táctico perspicaz en numerosas batallas. Con el tiempo, Huron demostró ser un maestro inusualmente hábil en la aplicación táctica de la potencia de fuego. Su ascenso fue meteórico. A partir de ese momento ascendió primero a la tercera compañía de batalla del capítulo y después incorporándose a los veteranos de la élite de la primera compañía de los Garras Astrales, donde sus superlativas habilidades en combate hicieron que fuera elevado al mando de otros veteranos marines espaciales, con mucha más experiencia práctica que él. Huron destacó como guerrero y líder, y pronto fue nombrado capitán de la tercera compañía de batalla. En este papel, mostró su auténtica destreza estratégica y desplegó tácticas innovadoras que permitieron a sus hermanos de batalla derrotar fuerzas enemigas varias veces superiores en número.
Pero dentro de las filas de los Garras Astrales había quienes veían el rápido ascenso de Euron y la devoción fanática de quienes le servían como una amenaza, pues temían que la creciente lealtad de sus hermanos de batalla hacia Euron fuera mayor que su amor por el capítulo o por el propio emperador. Vamos a ver ahora qué tenía la mano del destino preparado para Euron Blackheart. Pues bueno, vamos a ver. En el 587 del 41 milenio, los altos señores de Terra proclamaron un Edictor Imperialis en respuesta a las funestas depredaciones procedentes del Torbellino, ordenando a varios capítulos de los marines espaciales establecerse de forma permanente en la zona del Torbellino para proteger los intereses del Imperio y pacificar la región. En reconocimiento a sus gloriosos servicios pasados al Imperio, el capítulo de los Garras Astrales recibió el alto honor de asumir el papel principal en el mando de los recién formados Guardianes del Torbellino. Una vez establecida esta fuerza, el capítulo de los Garras Astrales tomó el control de una estación de batalla orbital en el estratégicamente vital sistema Badab, que se convirtió en su fortaleza monasterio y base de operaciones. Pronto, la riqueza de la zona del Torbellino comenzó nuevamente a fluir hacia las arcas del Imperio. El desastre no tardó en llegar, cuando una serie de incursiones orcas originadas en el Torbellino penetraron profundamente en el sector Badab. El señor del capítulo de los Garras Astrales, en ese momento, Robbie Blake, quebrantó su propia doctrina de no adentrarse jamás en la gran grieta disforme y persiguió a los orcos hasta el propio Torbellino. Tras haber liderado a los Garras Astrales durante los 2 últimos siglos estándar, cayó en combate singular ante el caudillo orco Borg Mangburna, una derrota que obligó a los Garras Astrales a retirarse. A su regreso al sistema Badab, el capitán Luft Huron fue nombrado nuevo señor del capítulo de los Garras Astrales por proclamación popular de sus iguales en el 715 del 41 milenio. Se convirtió en el guerrero más joven en la historia del capítulo en alcanzar tan estimado rango. Los historiadores imperiales señalan ahora que un hombre de carácter defectuoso como Euron Blackheart jamás debió haber sido permitido ascender al mando de un capítulo de los marines espaciales. Pero Luft Huron ya había demostrado ser un guerrero excepcional, así como un táctico hábil y un líder carismático. Rápidamente reorganizó los despliegues estratégicos del capítulo y estableció una política de expansión de la flota del capítulo, que había quedado gravemente diezmada, incorporando incluso naves corsarias capturadas en incursiones agresivas. También instauró la cuestionable política de planeta abrasado contra sus enemigos y aumentó las reservas de armas de clase Exterminatus de su capítulo. Esto dio como resultado que varios mundos fronterizos que en el pasado habían albergado naves renegadas fueran convertidos en cascarones sin vida. El señor del capítulo Huron había dejado su impronta en los Garras Astrales de una manera casi sin precedentes, empuñando el poder del capítulo Guardián del Torbellino como ninguno antes lo había hecho, entregando victoria tras victoria pese a las circunstancias más desesperadas y frente a las probabilidades aterradoras. Huron acalló rápidamente a sus detractores. ¿Pero por qué se le llama a Huron el tirano de Badab? Bueno, pues vamos a ver cómo ascendió. En el 718 del 41 milenio, un golpe fallido en el mundo colmena de Badab Primaris condujo a una abortada guerra civil, y los Garras Astrales intervinieron y aplastaron brutalmente el conflicto. Tras ello, los elementos responsables del golpe fueron llevados ante Luft Huron para su juicio. Consciente de la lección de Cygnax, el señor del capítulo tomó personalmente el asunto en sus manos, restableciendo el orden con rapidez una vez más. Esta vez empleó a los Garras Astrales con mucha mayor brutalidad, ejecutando a gran parte de la clase dirigente del planeta y purgando también a aquellos que consideraban moralmente volubles. Asumiendo para sí el manto de gobernante planetario, Luft Huron se autodenominó Tirano de Badab, reclamando los mundos habitados en las proximidades de la región habitable del vacío alrededor del sistema Badab como feudo
de su capítulo. En su posterior proclamación, evocó el ejemplo y los precedentes del soberano Reino de Ultramar y la carta fundacional de los Guardianes del Torbellino. Los sistemas cercanos fueron pronto purgados por completo de las élites gobernantes y en las décadas solares posteriores se establecieron varios bastiones de vigilancia de los garras astrales. Los servidores escogidos por el tirano y sus aliados políticos fueron colocados en posiciones de poder, convirtiendo el sector Badab en un imperio en miniatura, gobernado por los garras astrales. Para afianzar aún más su poder, llevó a cabo una reorganización masiva de las irregulares y a menudo aislacionistas fuerzas de defensa planetaria nativas de la región, transformándolas en lo que pasaría a conocerse como la Legión del Tirano. Siguiendo una estructura de mando unificada, estas fuerzas adoptaron ahora un estándar dictado por Huron. Los garras astrales asignaron destacamentos para entrenar aún más a la Legión del Tirano, purgándola de elementos débiles. Pronto, la Legión del Tirano demostró su valía al repeler numerosas incursiones corsarias, liberando a los garras astrales de su postura defensiva. El capítulo pudo entonces llevar a cabo una serie de incursiones relámpago en zonas periféricas para hostigar y destruir territorios controlados por herejes y senos. Con el aumento del número de victorias de Huron, la reducción de la actividad corsaria y un incremento de la producción en la zona del Torbellino nunca antes alcanzado, la fama del tirano de los garras astrales se extendió más allá de la zona del Torbellino. La formación de la Legión del Tirano distó mucho de ser el único movimiento deliberado de Huron para concretar todo el poder militar del sector Badab en sus propias manos y en la de su capítulo. Pues mediante un sistema de patronazgo, carisma, fuerza y habilidad política también logró ganarse a las casas nobles y a los intereses comerciales de los mundos que protegía bajo su control directo, e incluso subyugó a los oficiales locales del escuadrón de la flota del Torbellino de la Navis Imperialis, bajo su autoridad personal. Impulsado por este éxito, Huron hizo que sus servidores presentaran una petición formal y extensa ante Terra, exponiendo detalladamente el caso para someter por completo al Torbellino y a las áreas circundantes, lo que beneficiaría enormemente al Imperio a largo plazo. Para lograrlo, Huron abogó por el despliegue de varios capítulos adicionales de marines espaciales en las filas de los Guardianes del Torbellino, sugiriendo incluso que podría estar justificada una nueva fundación para satisfacer las necesidades de su plan. Fíjate tú, queriendo hacer una fundación nueva. Desafortunadamente, la petición de Huron, o afortunadamente, la petición de Huron fue desestimada sin audiencia completa, bajo el argumento de que las necesidades del imperio estaban mejor atendidas en otros lugares. Y este hecho nos llevó ahora a el cisma de Badab. Durante mediados de los años 700 del 41 milenio, la entrega de los diezmos obligatorios de semilla genética por parte de los garras astrales al magos in vigilia del Adeptus Mechanicus se volvió irregular e incompleta. Aunque al principio fue motivo de preocupación, tales situaciones no eran infrecuentes, especialmente para aquellos capítulos de marines espaciales desplegados en zonas fronterizas o en cruzada, simplemente porque el propio capítulo podía tener una necesidad temporal de retener la semilla genética para compensar las pérdidas del campo de batalla. Pero a medida que la omisión persistía, esto indicó al Mechanicus que existía algún motivo más oscuro en juego. Más tarde se demostraría que esto era cierto, ya que el caso de los garras astrales, ya que las pruebas indicarían posteriormente que este primer gran pecado contra las tradiciones del Adeptus Astartes acabarían provocando la caída del capítulo en la herejía. Repetidamente privado de los refuerzos que había solicitado para ayudarle a él y a los Guardianes del Torbellino a cumplir con sus deberes, en su arrogancia y orgullo, el tirano de Badab trató de expandir sus fuerzas hasta convertirlas en una fuerza equivalente a una antigua legión de los marines espaciales.
investigaciones encubiertas posteriores revelarían que el Apothecarium de los Garras Astrales estaba llevando a cabo experimentos heréticos de cultivo acelerado de cigotos de semilla genética. Aunque en gran medida infructuosos, los Garras Astrales llegaron finalmente a contar con una fuerza estimada de 3.500 hermanos de batalla. ¡Eso va contra el Codex Astartes! ¡Gilliman! En señal de protesta, Huron también retuvo el diezmo planetario de Badab Primaris destinado al Administratum y bloqueó además el tránsito comercial a través de sus dominios, en protesta por el fracaso de los adeptos en proporcionarle a él y a sus aliados recursos suficientes para vigilar el Torbellino. Rechazando el papel de los Garras Astrales como defensores de la zona del Torbellino, el tirano pronto desvió los recursos industriales y la mano de obra para reforzar directamente las defensas del sector Badab, así como para aumentar el destacamento de la flota del Torbellino y fortificar mundos clave bajo su mando. Estas defensas espaciales que rodeaban las esferas exteriores e interiores del sector Badab llegaron a conocerse como el Anillo de Acero. En Badab Primaris, el tirano ordenó la demolición de la antigua ciudadela de los Dominars gobernantes y en su lugar erigió el legendario y enormemente fortificado Palacio de Espinas, según sus propias especificaciones y diseño. El enfrentamiento entre el derecho del Administratum a percibir el diezmo imperial y los antiguos derechos de los comandantes del Adeptus Astartes a defender el imperio por cualquier medio necesario pronto pasó a conocerse como el Cisma de Badab y se prolongaría durante más de un siglo y medio estándar, durante el cual los Garras Astrales y los Guardianes del Torbellino continuarían llevando a cabo operaciones militares con normalidad, sobre un trasfondo volátil de crecientes tensiones con el Administratum y las autoridades del Segmentum. ¿Y en qué desembocó todo esto? Pues bueno, en lo que no podía ser de otra manera, la Guerra de Badab. Sin embargo, las rachas de éxitos de Huron no duró, y cuando las condiciones de la zona del Torbellino empeoraron y los planes del autoproclamado tirano de Badab fueron frustrados por causas más allá de su control, se volvió cada vez más dictatorial y paranoico. Pronto emprendió un oscuro camino que acabaría desembocando en el lamentable conflicto como la Guerra de Badab en el 901 del 41 milenio, hasta el 912 del 41 milenio. No solo su propio capítulo, sino también aquellos cegados por sus antiguas relaciones y aliados a los Garras Astrales, siguieron a Huron en la herejía. Ante la herejía desenfrenada y el engaño, el inquisidor legado, encargado posteriormente de procesar la cruzada contra las fuerzas secesionistas del sector Badab, condenó a todo el capítulo de los Garras Astrales como excommunicate traitoris y puso a sus aliados bajo sospecha oficial de herejía y traición. El tirano de Badab, como Luf Huron pasó a ser conocido en las historias imperiales, era un individuo ambicioso y ávido de poder que jamás debió haber ascendido dentro del capítulo de los marines espaciales. La megalomanía de Huron se hizo evidente a medida que se distanciaba progresivamente del imperio, acaparando para sí los diezmos planetarios de Badab. Era claramente un individuo peligroso, competente en muchos aspectos, pero carente de la dedicación absoluta a la humanidad, a costa de sus propias ambiciones, que es vital en un señor del imperio. Aunque Luf Huron se convirtió en un comandante cada vez más inestable, a lo largo de la Guerra de Badab siguió siendo un táctico brillante que favorecía estrategias de defensa firme combinadas con contraataques de alta velocidad y sutiles maniobras de flanqueo. A menudo volvía en su favor la dependencia de sus enemigos del Codex Astartes, superando en ingenio a otros marines espaciales. También lideró muchas de sus fuerzas de asalto desde el frente cuando le fue posible, inspirando a los guerreros que le seguían y asegurándose la rectitud de su causa. Pero al fin y al cabo, pues Huron Bladher cayó. Vamos a ver la caída del tirano.
La guerra de Badab ardió durante casi una década solar, consumiendo estrellas, planetas y miles de millones de vidas. 17 capítulos de marines espaciales combatieron en sus numerosos y sangrientos campos de batalla. El levantamiento llegó a su fin al comienzo del 913 del 41 milenio, con la caída de Badab Primaris y la derrota final de los Garras Astrales. Al final de la guerra de Badab, los rebeldes Garras Astrales fueron empujados de regreso al sistema Badab y a la fortaleza del Palacio de Espinas. Las fuerzas de retribución imperial se cerraron sobre ello, y el escenario quedó preparado para uno de los asaltos planetarios más brutales de la historia imperial. Bombardeos incesantes redujeron ciudades a polvo y piedra fracturada. Columnas de ceniza y fuego se alzaron desde las ruinas hasta tocar los cielos. Y desde aquel firmamento saturado de humo, descendieron 7 compañías del capítulo de los fantasmas estelares, como ángeles vengadores, mientras la batalla rugía por todo Badab y a través del Palacio de Espinas. Los Garras Astrales y sus fuerzas vasallas hicieron sangrar a los fantasmas estelares por cada palmo de terreno, pero ahora, tras hora, más posiciones defensivas se perdían y el recuento de muertos aumentaba. Finalmente, el capitán Zrukal Androcles de los fantasmas, vaya nombre, de los fantasmas estelares hirió mortalmente a Huron con una descarga de fusión. El tirano cayó y la guerra de Badab terminó. Los Garras Astrales ya no existían. Los temores de Huron, que morirían una muerte olvidada en el borde del imperio, fueron reemplazados por la extinción a manos del propio imperio. Como padre de su capítulo, Huron no solo había fracasado, sino que había provocado la condena que trató de evitar. Borrados de los registros imperiales, los honores ganados por los Garras Astrales en su largo servicio se convirtieron en ceniza, y sus dominios fueron entregados a quienes los habían derrotado. Pero el tirano de Badab aún vivía. Rescatado del campo de batalla por un cuadro de sus veteranos, se aferró a la vida por pura fuerza de voluntad, a pesar de haber quedado reducido a una masa irreconocible de carne y armadura carbonizadas, y de haber perdido la mayor parte del lado derecho de su cuerpo. Portando el cuerpo destrozado de su señor, los últimos Garras Astrales huyeron. Solo un contingente de unos 200 Garras Astrales renegados, ahora devotos del caos absoluto, logró abrirse paso a través del bloqueo de los exorcistas y escapar al espacio profundo, refugiándose en el infernal dominio conocido como el Torbellino, uniéndose a la horda de alienígenas, renegados y herejes que lo llaman hogar. Allí, entre las nubes de polvo y gas saturadas por la disformidad, los tecnomarines y apotecarios trabajaron sobre los restos de Huron durante 7 días y 7 noches solares. En el 8º día, Huron se alzó y contempló lo que quedaba de su capítulo. Vio una banda harapienta de guerreros leales, el último vestigio de su pasado que ya estaba muerto. Apenas la fuerza de una compañía había sobrevivido a la caída del Palacio de Espinas. Entre ellos había tanto veteranos como nuevos iniciados. Y cuando sus hermanos le devolvieron la mirada, ¿qué vieron? Un cuerpo andante de cicatrices y maquinaria, su rostro desgarrado por las heridas, crispándose por una agonía contenida solo por su férrea voluntad. Sin pronunciar palabra, los Garras Astrales se arrodillaron ante Huron allí mismo. Él contempló en silencio a sus guerreros supervivientes y a través del velo del dolor y la locura, cercana a la muerte, vio un nuevo camino para él y sus hermanos. Entonces habló, ordenándoles que se alzaran, que borraran los símbolos de lealtad al imperio y que los había traicionado, y que pintaran sus armaduras de rojo por la sangre de sus hermanos asesinados. Sobrevivirían, dijo, y se alzarían de nuevo. En ese instante, los supervivientes de Badab desecharon los últimos jirones de honor que les quedaban. Los Garras Astrales ya no existían.
Solo quedaban sus sangrientas sombras, revestidas del carmesí que les daría nombre. Eran los corsarios rojos, y si no podían vivir con honor, gobernarían en el infierno. El tirano de Badab ordenó a su flota buscar un nuevo mundo que conquistar. Para el 12º día solar, Huron podía mantenerse en pie y enfundarse de nuevo su armadura de exterminador. Sus seguidores fanáticos aclamaron su recuperación como un milagro, pero si fuese algún tipo de milagro, fue uno oscuro. Ahora sí, Huron Blackheart se convirtió en el Señor del Torbellino. En las profundidades del Torbellino, Huron comenzó a reunir poder. El Torbellino era un lugar de realidad fracturada más antiguo que el Imperio. En los pliegues de sus nubes de gas y polvo, la diformidad y la realidad se mezclan y se corrompen juntas. Es un reino híbrido, con un pie en el mundo físico y otro en la realidad onírica del Inmaterium. En su corazón, los demonios caminan entre las estrellas y danzan sobre la superficie de mundos donde no reina ley alguna y la cordura es una broma susurrada por cráneos resecos. Más hacia su borde, donde el toque de la diformidad fluye y refluye como la marea de un gran océano, la vida se pudre como carroña en una tumba abierta. Reinos harapientos de parias, saqueadores mutantes de naves, piratas, brujas, alienígenas, repudiados y perdidos, todos se agolpan en los márgenes del Torbellino. Cuando los restos de los garras astrales lo convirtieron en su hogar, era un lugar de crueldad y derramamiento de sangre, una oscuridad salvaje e indómita. Huron y sus corsarios rojos cambiaron eso. Las fuerzas limitadas de Huron arrasaron fácilmente la primera fortaleza pirata que encontraron, masacrando a todos los corsarios en su interior. Los supervivientes juraron lealtad al tirano de Badab y se convirtieron en sus esclavos, aprendiendo pronto a temer su furia. En mundos renegados, Huron dio muerte a reyezuelos y obligó a señores mutantes a arrodillarse ante él. Cuando otros señores piratas del Torbellino rechazaron sus exigencias, mató a sus seguidores, saqueó sus posesiones y las entregó como diversión a los mutantes deformados por la diformidad que infectaban sus naves. Pronto, los piratas del Torbellino aprendieron a no negarse al amo de los corsarios rojos. De los piratas y clanes renegados de navegantes tomó naves estelares. De las poblaciones de mundos esclavistas, húmedos y estaciones de vacío corroídas por el óxido, tomó carne y músculo para trabajar en sus bodegas. Pieza a pieza, Huron y los corsarios rojos construyeron un oscuro complejo del perdido reino de Badab. Desde su trono en la oxidada estación del vacío conocida como Ojo del Infierno, Huron observaba cómo crecía su poder, sin las ataduras del Imperio. Flotas harapientas de naves se adentraban en el espacio imperial, desangraban sus mundos de esclavos y riquezas, y regresaban para amontonarlos a sus pies. Los habitantes del Torbellino llegaron a Huron Corazón Negro y aún lleva ese título como si fuera una corona. A Huron se le conoce también como el Segador de Sangre. Así como el poder de Huron Blackheart crecía, también lo hacía la fuerza de los corsarios rojos. Como si el destino los atrajera, los renegados de muchos capítulos encontraban su camino hacia el Torbellino y hasta los pies del trono de Huron. Se dice que los rompedores de juramento de 100 capítulos siguen a Blackheart a la batalla. Sus colores ocultos por el rojo de la traición. Todos habían caído lejos de sus dobles orígenes. Muchos de los que encuentran su camino al Torbellino ya habían entregado sus almas a la oscuridad, pero incluso aquellos que no lo habían hecho caen con el tiempo. La disformidad exhala sobre el Torbellino y toca a todos los que habitan en él. La mutación corroe desenfrenada entre los corsarios rojos, al igual que los cultos del caos y las facciones devotas a los dioses oscuros. El juramento Jagged, que devora la carne de los muertos tras la batalla, y los 9 ojos, una camarilla de hechiceros y engañadores infames, son solo dos de un simple cambiante mosaico de corrupción entre los seguidores de Huron.
Algunos de los corsarios rojos pueden no entregar sus almas a los dioses del caos conscientemente, pero la falta de devoción no disminuye su condenación. En batalla, Huron ha liderado a sus corsarios rojos contra el Imperio una y otra vez. El segador de sangre le llama, y es un título que ha ganado con justicia. Los sistemas cercanos al Torbellino han sufrido incursiones cada vez más audaces desde el ascenso de los corsarios rojos. A menudo, estas incursiones son tan rápidas como brutales. Las naves corsarias aparecen, aplastan a su presa con fuerza abrumadora y se retiran tan rápido como aparecieron. Además de estas sangrientas incursiones, Huron ha liderado personalmente una serie de ataques espectacularmente grandiosos contra el Imperio. En Vilamus destruyó el depósito de semillas genéticas de los marines errantes, condenando al capítulo a una muerte lenta, y así devolviendo con despecho el papel que habían jugado en la caída de Badab. En Parenxes, Huron quemó una fuerza de ataque de los lobos espaciales y halcones de muerte, tomando el crucero de ataque Lobo de Fenris como premio tras matar al señor lobo Lord Grill Bluetooth. Se llevaron su nave. A los ultramarines también les pasó algo parecido. En una de sus atrocidades más recientes, Huron descendió sobre el acuartelamiento de la flota de batalla Aquinas sobre Oldarian. Enterado del despliegue por los labios de un vidente de la disformidad, Huron reunió toda su flota y se dirigió al sistema Puerto. Sabiendo que su transición desde la disformidad alertaría a las fuerzas imperiales, salió de la disformidad en el Golfo del Espacio Interestelar Muerto, lejos de Oldarian. Sacrificios de sangre aseguraron que llegaría antes de que comenzara el acuartelamiento, y cuando llegaron las primeras naves imperiales, nadie se dio cuenta de que los corsarios rojos se acercaban. Solo cuando la flota imperial quedó anclada sobre Oldarian, comenzó a rugir los cañones de los corsarios rojos. 10 poderosas naves de guerra murieron en los primeros segundos del ataque. Huron lideró personalmente la segunda oleada de asalto. El crucero de ataque Lobo de Fenris se lanzó al núcleo ardiente de la flota imperial y lanzó torpedos de abordaje contra el casco acorazado elegido de Thor. 100 corsarios rojos, con Huron a la cabeza, abrieron camino hasta los reactores del acorazado y los apagaron. El elegido de Thor quedó oscuro y silencioso mientras el resto del acuartelamiento era destrozado a su lado. Se piensa que Huron permitió que algunas de las naves imperiales huyeran, conteniendo el fuego cuando se separaron de la batalla. Cuando esas naves alcanzaron otras fuerzas imperiales, sus tripulaciones relataron un último mensaje, un gruñido desde los arreglos de señal. Tu imperio muerto, decía. A medida que los tiempos finales se enroscan hacia una medianoche definitiva, la fuerza de Huron crece y el torbellino se hincha para reclamar mundos que nunca antes había tocado. Desde su bastión, Huron observa mientras sus fuerzas saquean cada vez más profundo en el imperio. Algunos dicen que el segador de sangre espera, que las fuerzas se han desatado hasta ahora son solo una fracción de su poder. Lo que espera y observa nadie lo sabe, pero los señores de Terra temen que cuando llegue esa hora, el caído tirano de Badab volverá a reclamar el trono del que fue derribado. ¿Qué consecuencias tuvo la guerra de Badab? Tras la muerte en Badab Primaris en el 913 del 41 milenio, los secesionistas restantes de los Garras Astrales, ejecutores, guerreros mantis y lamentadores fueron juzgados ante un tribunal consistorial especialmente convocado por sus pares, con su propia existencia en juego. El tribunal consistorial también declaró culpables a todos los capítulos que habían participado en la secesión de Badab por quebrantar tanto el Codex Astartes como el antiguo convenio que representaba. Como castigo, todos los Garras Astrales bajo custodia fueron vendados, encadenados en deshonra y luego ejecutados.
Se determinó además que los otros capítulos secesionistas supervivientes, ejecutores, lamentadores y los guerreros mantis, deberían emprender cada uno una cruzada penitente de 100 años para expiar sus transgresiones y hacerlos sin derecho a reclutar nuevos hermanos para reemplazar sus pérdidas durante este periodo de castigo. Su futura supervivencia quedaría, por lo tanto, en sus propias manos y bajo la gracia y benevolencia del emperador. Además, los guerreros mantis perderían desde entonces todos los derechos sobre sus antiguos dominios en el cúmulo Endymion, con sus bienes entregados a los halcones de fuego en perpetuidad. Y del mismo modo, el capítulo de los lamentadores fue condenado a entregar reparaciones en naves y armamento al capítulo de los minotauros. El capítulo de los ejecutores, en contraste, recibió una medida de clemencia comparable, y sus mundos gemelos de capítulo fueron entregados en fideicomiso al capítulo de los salamandras y sus sucesores, en lugar de ser totalmente confiscados, para ser devueltos si lograban sobrevivir a su acto de contrición de 100 años. En reconocimiento a sus esfuerzos durante el brutal asalto final de la guerra, el gravemente golpeado capítulo de los fantasmas estelares recibió la recompensa algo pírrica del dominio sobre la otrora orgulloso sector Badab, junto con la tarea de vigilar a sus supervivientes. También se les permitió elegir cualquier mundo dentro del sector para establecer su nuevo mundo natal. Siendo un capítulo históricamente basado en flotas, tras la destrucción de su antiguo mundo natal, los fantasmas estelares finalmente descendieron con su gravemente dañada barcaza de batalla Memento Mori hasta la superficie del mundo helado de Yakka, en el sistema Arkea, para servir como núcleo de un nuevo monasterio fortaleza, y comenzaron lentamente el proceso de reconstrucción de su propio capítulo. En el 915 del 41 milenio, al regresar a Terra, el inquisidor legado llevó a cabo su último acto ordenando un edicto de obliteración bajo los auspicios del Adeptus Terra respecto a los Garras Astrales, los Garras de Tigre y su maestro Luz Huron, el tirano de Badab, borrando sus nombres malditos y sus pecados de las páginas de la historia imperial. Las versiones registradas oficialmente serían sanitizadas y alteradas para proteger el honor del emperador y la seguridad moral de los ciudadanos imperiales. La verdad imperial por encima de todo. Empezamos ahora con los sucesos de la actualidad, la 13ª Cruzada Negra y la Cruzada Terrana. El Ojo del Terror no era la única herida en la galaxia que se había convertido en guarida de marines espaciales del caos. Los asaltantes del Torbellino plagan el vacío durante años luz en todas direcciones, siendo los peores los Corsarios Rojos, liderados por Urun Blackhead. Al amanecer de la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, Urun Blackhead lanzó sus propios ataques simultáneos contra el Imperio, drenando los recursos del Adeptus Astartes, que trataban de arrojar a los marines espaciales del caos de vuelta al infierno de donde vinieron. Esto fue, en parte, porque Huron había hecho un trato con el Señor de Guerra del Caos para apoyar su asalto al Imperio a cambio del regalo de una de las dos fortalezas Blackstone, que Abaddon había arrebatado al Imperio en los últimos días de la Guerra Gótica al amanecer del 41 milenio. Huron ocultó la enorme fortaleza Blackstone dentro del Torbellino. Con la apertura de la Gran Grieta en el 999 del 41 milenio, tras la caída de Cadia ante el Saqueador, el Torbellino se convirtió en parte en una anomalía empírica mucho mayor que abarcaba el Imperio de un extremo al otro. A lo largo de sus casi constantes pillajes en los dominios del Imperio, Urun Blackhead y sus asaltantes se volvieron expertos en maniobrar entre áreas que se encuentran en la disformidad y en los márgenes del espacio real al mismo tiempo. Los Corsarios Rojos ya han sido avistados mucho más allá de los alrededores del Torbellino. Es casi seguro que el tirano de Badab ha hecho algún pacto diabólico con los poderes que habitan en la disformidad, pues si se cree en los informes posteriores de acción imperial, se le ha visto en dos segmentos diferentes al mismo tiempo, y eso no puede ser a no ser que sea un pacto con la disformidad.
Con la ayuda del señor del cambio de Zench de dos cabezas, Kairos Fateweaver, durante la cruzada terrana del primarca resucitado Robert Guilliman, el lugarteniente de Huron, Berggar, fue capaz de capturar a Guilliman y sus fuerzas durante la peregrinación para encontrarse con el emperador en Terra alrededor del 999 del 41 milenio, e imponerles prisión a bordo de la fortaleza Blackstone que Abaddon había entregado a los corsarios rojos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos del ángel caído Cipher, Guilliman y la mayoría de los cautivos lograron escapar a través de un portal de disformidad presente en las entrañas de la construcción Xenos. Berggar regresó entonces a Nueva Bagdad con el crucero de batalla de los ultramarines Honor de Macrash, capturado, aunque Huron los reprendió por permitir que el primarca escapara. Más tarde, Huron persiguió a Berggar cuando éste abandonó Nueva Bagdad a bordo del Honor de Macrash, en busca de la poderosa reliquia del caos zecheniana conocida como la Garra de Ébano. Tras una alianza temporal, Berggar intentó usar el poder de la reliquia para usurpar la posición del Huron como señor de los corsarios rojos, pero quedó mutilado tras enfrentarse a él en combate. Huron logró arrebatar la Garra de Ébano a Berggar y utilizar su poder, pero su voluntad fue lo suficientemente fuerte como para no caer bajo su influencia, como sí lo hizo su aspirante a usurpador. El Honor de Macrash fue recapturado, como no podía ser de otra manera, posteriormente por los ultramarines, quienes no tenían intención de dejar semejante arma en manos de las fuerzas del caos. Tiempo después, ya en la era Indomitus, tras el nacimiento de la Gran Grieta, Huron se enfrentó en duelo al señor del caos nurgeliano Tifus, de la Guardia de la Muerte, mientras la tormenta de disformidad Fomori engullía el mundo de Danazar. Sobre las ruinas de la Espina Infinita, Huron fue humillado por el campeón de Nargel, pero Tifus eligió dejarlo con vida para enseñarle a respetar tanto el poder como la generosidad del abuelo Nargel y su heraldo. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver. Si habéis visto el capítulo de Suboden, ya sabéis toda esta parte. La apertura de la Gran Grieta y la llegada de la Noctis Aeterna al inicio de la era Indomitus coincidieron con la defensa del mundo natal de los cicatrices blancas, Kogoris. Todo el sector Yasan cayó ante un ataque de las fuerzas de Huron Blackheart, y cuando los demonios se manifestaron desde la creciente oscuridad, parecía que los hijos de Yagatai Khan harían su última resistencia. Pero una flota más llegó antes de que las estrellas quedaran en negro. Llegando tarde desde la guerra contra los Tau en el borde oriental, Corsarro Khan lideró su tercera hermandad y refuerzos de los sucesores de los cicatrices blancas en un ataque inesperado que rompió el bloqueo de los corsarios rojos sobre la cordillera de Kumkarta, que rodeaba Quanzhou, el monasterio fortaleza de los cicatrices blancas, incluso mientras sus murallas ardían. Con el regreso del maestro de la caza, los defensores del planeta lucharon con renovada esperanza, y los esfuerzos combinados de los Stormseers del capítulo expulsaron las energías maléficas que rodeaban Kogoris, haciendo que los aliados demoníacos de Huron Blackheart perdieran su forma física. Los herejes se retiraron replegándose a las fortalezas en otras partes del sector Yasan y dejando Kogoris roto pero no doblegado. Buscando venganza por los graves daños infligidos en Kogoris, el Gran Khan de los cicatrices blancas, Yuval, lideró un audaz ataque contra Semzar, la vasta estación espacial tomada por Huron Blackheart como principal astillero para sus flotas piratas en el asalto al sector Yasan. En un rápido ataque naval, Sethnar fue abordada desde múltiples puntos, con cada escuadra de guerra corriendo por la estación y colocando cargas de bombas de fusión. Tras brutal combate, Yuval Khan y su guardia de honor alcanzaron el corazón de Sethnar y causaron daños catastróficos a sus reactores de plasma, pero quedaron atrapados por los corredores que colapsaban. El Gran Khan fue capturado vivo por los corsarios rojos
y horriblemente torturado durante muchas semanas solares, antes de ser finalmente rescatado por una emboscada de los Cicatrices Blancas desde la nave de los Corsarios Rojos donde había sido capturado. A pesar de su rescate, la salud física de Yuval Khan quedó destruida y ya no es capaz de participar en operaciones de combate de los Cicatrices Blancas. Pero bueno, tiene buenos consejeros como Suboden, como Corsarro, así que son sus manos. Bueno, para terminar, la panoplia. El equipo de guerra de Euron Blackheart. Luz Huron, antes de su caída al caos, llevaba una armadura de exterminador que se llamaba la armadura del orgullo. Como antiguo maestro de un capítulo de marines espaciales bien equipado y con abundantes recursos, Luz Huron tenía acceso a una enorme cantidad de armas y equipo de guerra de la más alta calidad, incluyendo varios trajes de armadura de potencia de distintos patrones. Quizá la más famosa de todas es su armadura del orgullo, un traje de exterminador patrón Indomitus fuertemente personalizado, adaptado y mejorado para él como el maestro artífice de los garras astrales. Desde la caída de Euron al caos, su armadura ha cambiado debido a la prolongada exposición a la disformidad, mostrando además la habitual iconografía y fetiches heréticos del caos. Su cabeza, así como gran parte de su cuerpo, ahora posee extensas mejoras auménticas debido a las terribles heridas sufridas durante la guerra de Badab, y solo puede llevar casco con gran incomodidad tras ajustar sus prótesis faciales para aceptarlo. Ahora vamos con la garra del tirano y el ojo del torbellino. La garra del tirano es el monstruoso brazo y hombro biónico de oso construido para reemplazar el propio brazo de Euron. La garra termina en un puño de poder que incorpora un lanzallamas pesado en la palma, lo que le da la impresión de que Euron invoca las llamaradas desde su propia mano. La cámara de ignición de donde surge la llama se conoce como el ojo del torbellino. La garra del tirano fue construida a partir de los restos de una reliquia de una cuchilla relámpago llamada Ghost Razors, que según evidencia fragmentaria fue regalado a Luz Huron por el remanente del capítulo de los garras de tigre en agradecimiento a su salvador. Los Ghost Razors fueron destruidos durante la caída de Badab al recibir un Melta Blast, lo que provocó la explosión catastrófica que incineró el brazo derecho de Euron y gran parte de su lado derecho. Al igual que su predecesora, la garra de tirano es un guantelete fuertemente blindado que alberga múltiples cuchillas articuladas. En combate cuerpo a cuerpo, la garra de tirano es un arma prácticamente inigualable. Los campos de disrupción de fase-frecuencia aplicados a sus filos permiten cortar materia sólida a nivel submolecular, atravesando ceramita y adamantium sin esfuerzo y destruyendo cualquier campo de energía o barrera de fuerza. La precisión de Euron con su apéndice biónico es tal que una vez atravesó con sus garras la armadura de potencia del insolente Warsmith Honshu, deteniéndose apenas centímetros antes de perforar su corazón. Honshu, si no os acordáis, es de los guerreros de hierro. Vamos ahora con el lanzallamas pesado. Antes de poseer la garra de tirano con su lanzallamas integrado en la palma, Luz Huron utilizaba frecuentemente un lanzallamas pesado como arma secundaria. Esta arma se emplea comúnmente como soporte de escuadra por unidades de exterminadores en zonas de combate confinadas. Su uso por un comandante de marines espaciales era inusual, pero reflejaba claramente la preferencia de Euron por estar al frente de combate y en asaltos pesados. El patrón específico del lanzallamas es conocido, probablemente creación directa de Armeneus Valtrex, como armero personal de Euron. Por supuesto, Euron Blackheart tiene un halo de hierro. El halo de hierro de la armadura de Blackheart emite un potente campo de conversión defensivo alrededor de quien lo porta, haciendo que su armadura sea aún más difícil de perforar. Además,
proporciona una resiliencia inmensa frente a armas potentes en el campo de batalla, como las cannons y misiles de todo tipo, aumentando la probabilidad de desviar proyectiles que normalmente destruirían a un marine espacial con facilidad. Ahora vamos con un detalle muy concreto que tiene Huron Blaster, que es su mascota, Hamadria. La Hamadria es una criatura peculiar que parece ligada a Huron Blaster. De piel resbaladiza y los ojos rojos y vacíos, se asemeja a un ave sin plumas o a un perro sin piel, pero al verla de reojo cambia de forma, agrandándose o transformándose en un pilar de fuego titilante. La Hamadria es en realidad una criatura demoníaca de la disformidad. Comenzó su existencia como un pensamiento, una potencialidad, un tentáculo de materia etérea de la disformidad que se extendió invisiblemente sobre el manto de Huron Blaster. Con el tiempo se volvió más tangible. Inicialmente era solo un suspiro de humo, una espiral de aire que rodeaba el hombro del guerrero, transhumano, como una serpiente de niebla protectora. Huron parecía indiferente o inconsciente de su presencia, pero con el tiempo desarrolló sensibilidad y luego resistencia a intrusiones psíquicas. La Hamadria le otorga poderes extraños, ralentiza el tiempo, le permite ver mentiras y conocer verdades que ningún mortal debería. A medida que Huron percibía esto, la protección se fortalecía, hasta que la entidad etérea tomó forma más corpórea, a veces reptiliana, a veces aviar, otras veces simiesca, pero siempre animalística, y nunca más ancha que los hombros del hereje Astartes. Otros podían verla, pero solo fugazmente. Su poder disminuye cuanto más se aleja de Huron del torbellino. Para terminar, el hacha de poder. El hacha de poder de Huron Blaster puede ser su arma secundaria, pero no por ello menos terrible. Mientras la garra de tirano destroza a enemigos y los envuelve en llamas, Huron empuña el hacha con su mano izquierda, eliminando a los enemigos lo suficientemente impudentes como para acercarse al radio de sus cortos pero pesados golpes. Bien, espero que os haya gustado este magnánimo episodio de Coffee and Bolter. La verdad es que son muchos minutos, pero ya hemos dicho que os recomendamos que os pongáis a pintar o a hacer cualquier otra cosa mientras que lo escucháis, porque es lore puro y duro, sin anestesia. Aquí en el estudio, en el Patreon, pues vamos a traer al séquito de Huron Blaster, vamos a traer los corsarios rojos y vamos a ayudar a que aprendáis a pintarlos muy fácilmente, ¿vale? Porque además nos ha encantado la estética de los corsarios y lo que es el séquito de Huron Blaster con los marines, el apotecario, el tipo del hacha, la comandante de nave, no sé, la Hamadria tiene un montón de detalles en su séquito muy guays que son altamente aprovechables, así que los traeremos a The Jazz Studio como siempre. Así que espero veros en el próximo episodio. Cualquier cosa a la caja de comentarios y nos vemos en el próximo Coffee and Bolter.